es una enfermedad caracterizada por la alteración tanto de la frecuencia como del ritmo del corazón. ¿Ya? Que obviamente va a dar síntomas, que ya lo vamos a ver ahorita. Para hablar de arritmias también tenemos que hablar un poquito acerca de fisiología cardíaca. Y para eso debemos conocer que el corazón va a estar compuesto de dos tipos de células. Va a estar compuesto de células marcapaso y va a estar compuesto de células musculares. Las diferencias que existen entre ambas, básicamente dentro de las características eléctricas, recaen en que las células marcapaso tienen una propiedad que no tienen los otros tipos celulares, que se conoce como automatismo. Este automatismo se caracteriza porque las células marcapaso van a tener un potencial de membrana en reposo menos negativo que las células musculares, y esto debido a una corriente que está permanentemente permeable, que son los Fanny channels de sodio, los que permiten que exista esta diferencia de potencial de membrana en reposo. Eso le permite a la célula marcapaso poder despolarizarse mucho más rápido que una célula muscular. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que debemos conocer son las características en cuanto al potencial de acción de una célula muscular y una célula marcapaso. Entonces tenemos el gráfico usualmente de potencial de acción, que en este caso para, para ambas es diferente, ¿no? En el primer tipo de gráfico tenemos un potencial de acción de una célula muscular, y en el segundo gráfico tenemos el potencial de acción de una célula de tipo marcapaso. Ya. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Primero tenemos que el potencial de acción de una célula muscular va a estar dividido por una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. Mientras que en una célula marcapaso tenemos una fase 0, una fase 3 y una fase 4. Es decir, no va a tener fase 1 ni fase 2 dentro del potencial de acción, y por lo tanto va a tener características diferentes que ya lo vamos a ver ahora. Entonces, para eso también debemos conocer qué canales se encargan de todo el potencial de acción de una célula. En este caso tenemos la fase 0, que su característica principal va a ser la despolarización, pero es una despolarización rápida producida por la apertura total de canales de sodio. Luego tenemos la fase 1, que es una fase de repolarización, una primera repolarización que se va a dar producto de canales de potasio. Es una apertura parcial de canales de potasio que permite una ligera repolarización dentro de la membrana de las células musculares. La segunda fase es la fase llamada fase MZ, que se caracteriza por que el ion predominante en esta fase va a ser el calcio y va a permitir que el potencial de acción tenga cierta duración. Luego tenemos la fase 3, que va a ser otra fase de repolarización, pero en este caso es una fase de repolarización total en el cual hay apertura de canales de potasio de manera total. Y por último tenemos la fase del potencial de membrana en reposo de nuevo, producida por la bomba sodio-potasio ATPase. Perfecto. Lo mismo, las mismas características de estos iones participan tanto en uno así como en dos, o sea, es decir, para células musculares como para células marcapaso, pero con obviamente las diferencias en que las células marcapaso no tienen ni la fase 1 ni la fase 2 del potencial de acción. Y la otra característica es que este potencial de membrana en reposo, que es basal, va a ser mucho más hacia arriba,
es decir, mucho menos negativo comparado con una célula muscular, lo que le va a permitir que se despolarice mucho más rápido. Ya, eso es por una parte. Por otra parte, para hablar acerca de fármacos antiarrítmicos, debemos hablar un poco acerca de cómo es que es el trazado electrocardiográfico normal para poder más o menos tener una cierta idea de lo que estamos hablando. Entonces, para eso tenemos nuestro trazado, en donde tenemos que esta onda se llama P, el complejo QRS, que ustedes ya lo han visto en morfofisiología, y la onda T. Entonces, la onda P, ¿a qué hace referencia? El complejo QRS, ¿a qué hace referencia? Y la onda T, ¿a qué hace referencia? La onda P hace referencia a la despolarización auricular. El complejo QRS hace referencia a la despolarización ventricular. Y la onda T hace referencia a la repolarización ventricular. Ya, una vez que tenemos ya mapeado el tema de los complejos y qué quiere decir cada uno, tenemos que extraer ciertas estructuras del complejo para poder más o menos también interpretar los trazados. Tenemos el intervalo PR, tenemos el intervalo QT y tenemos la distancia del QRS, que nos van a ayudar a interpretar electrocardiográficamente trazados de forma rápida. Tenemos entonces PR, tenemos complejo QRS y tenemos intervalo QT. Tenemos que para esto saber que cada complejo y cada intervalo tienen tiempos. Y para eso debemos entender que un cuadradito chiquito equivale a 0.04 segundos. Entonces, ¿cuánto vale un PR normal? Vale de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Cuánto vale un QRS normal? Depende, la literatura cambia un poco, pero en general 0,08 a 0,12 segundos. Y un QT depende también, porque está la fórmula del QT corregido, pero en general de 0,35 a 0,45 segundos. Saber estos valores me va a permitir a mí entender cuando yo me refiero a un QT corto o cuando me refiero a un QT largo, cuando me refiero a un PR corto y cuando me refiero a un PR largo, o cuando me refiero a un QRS estrecho o a un QRS ancho, ¿ya? Esto también para el diagnóstico de arritmias. Entonces, eso de ahí también. Ahora, cuando hablamos de arritmias, y ya entrando un poco más como generalidades que ya son propias del tema, tenemos que enfocar el tema de arritmias todo en general, porque no todos los medicamentos que utilizamos se utilizan para todos los tipos de arritmias. Y hablo de arritmias en general, no de arritmias en específico. Entonces, ¿cómo es que puedo yo enfocar el tema de arritmias? Primero, como digo, que una arritmia es una alteración tanto de la frecuencia como del ritmo, al yo poner arritmia aquí, o también llamado, o debería llamarse disritmia, es una alteración primero del ritmo. Pero la forma en la que yo lo voy a clasificar, como he dicho que mi definición no es solamente de ritmo, va a ser con la frecuencia cardíaca, porque también se altera. Entonces tenemos arritmias que tienen frecuencia cardíaca más de 100 y tenemos arritmias que tienen frecuencia cardíaca menos de 60. Arritmias que tienen frecuencia cardíaca más de 100 se les llama taquiarritmias.
Y aquellas arritmias que tienen menos de 60 se les llama bradiarritmias. Perfecto. Una vez que yo ya estoy ubicado en cómo identificar una bradiarritmia o una taquiarritmia, ya voy a hablar un poquito de manejo. Entonces, primero, ¿qué tipo de bradiarritmias conocen? Aquí tenemos a los bloqueos y tenemos a los hemibloqueos. ¿Por qué se produce un bloqueo? Porque tengo el corazón va a estar compuesto de un sistema de excitoconducción a través del nodo sinusal, fibras internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje, etc. ¿Ya? Entonces, normalmente el flujo eléctrico del corazón va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de hacia atrás hacia adelante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un bloqueo? Quiere decir que una porción del sistema de excitoconducción se bloquea. Como si ustedes tuvieran un cable de electricidad que lo están pisando fuerte o una manguera que lo están pisando fuerte y el agua ya no puede pasar. ¿Por qué se producen los bloqueos? Porque generalmente cuando uno avanza a la edad, el sistema de excitoconducción se calcifica. Es por eso que los bloqueos son más frecuentes en pacientes ancianos. Y esta calcificación del sistema de excitoconducción hace que obviamente la frecuencia cardíaca baje. Pero si en algún punto la electricidad se logra bloquear, ya sea con hemibloqueo o un bloqueo completo, va a dejar de pasar la electricidad hacia las otras porciones del corazón, y de ahí vienen los bloqueos de primer grado, de segundo grado, tipo Movitz 1 o Movitz 2, y tenemos el bloqueo de tercer grado. Y los hemibloqueos es básicamente un bloqueo parcial. Entonces las bradiarritmias casi todos van a ser por alteraciones del sistema de excitoconducción que producen una alteración en la conducción eléctrica con disminución de la frecuencia cardíaca. Taquiarritmias, aquí tenemos un montón. Tenemos fibrilación auricular, tenemos flúter auricular, tenemos taquicardia ventricular, tenemos fibrilación ventricular, tenemos taquicardias supraventriculares paroxísticas, etc. Son mucho más amplias. Y estas de aquí son las que más rápido pueden llevar a la muerte comparado con los bloqueos. Los bloqueos, solamente el de aquí puede llevar a la muerte si no se maneja a tiempo, pero los demás, en el caso de taquiarritmias, casi todas pueden llevar a la muerte de forma rápida, salvo que estén compensadas, pero en general casi todas pueden llevar a la muerte. Taquicardias ventriculares, monomorfas, polimorfas, por ejemplo, también. Ya. Primero vamos con bradiarritmias. ¿De qué va a depender el tratamiento o el manejo de estos pacientes? Lo siguiente que yo voy a querer saber, independientemente de la frecuencia cardíaca o de o del ritmo del corazón, va a ser la... Esperen un ratito, chicos. Ya. Entonces, lo siguiente que yo voy a querer saber va a ser la presión arterial. Es lo siguiente que yo voy a querer saber. Igual para presión arterial. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si mi paciente está estable o inestable. ¿Cómo se le llama eso? Inestabilidad, o sea, el nombre completo, inestabilidad hemodinámica. Yo quiero saber si mi paciente está estable hemodinámicamente o está inestable hemodinámicamente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué le llamo yo inestabilidad hemodinámica? Le llamo yo inestabilidad hemodinámica a aquel paciente que tiene una presión arterial menos de
de 90-60 que tiene una presión arterial media menor igual a 65 o que tiene síntomas o signos de hipoperfusión tisular. ¿Ya? Esos tres me van a ayudar a establecer inestabilidad hemodinámica, cualquiera de esos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tengo un paciente con frecuencia cardíaca de 50, pero presión arterial normal, eso es estable hemodinámicamente. Tengo mi paciente con frecuencia cardíaca de 55, pero presión arterial de 60-40, eso se le llama inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál de los dos es más peligroso? Definitivamente la inestabilidad hemodinámica. Entonces, tengo un paciente, varón, que llega a la emergencia por frecuencia cardíaca de 32, presión arterial de 60-40 y viene por mareos y síncope, y un episodio de síncope en la casa. Ya. ¿Qué sería o cuál sería el mejor tratamiento o el tratamiento ideal para este paciente? ¿Cuál creen que podría ser el mejor tratamiento de los que hemos revisado? ¿Lo hemos revisado o no lo hemos revisado? Aquí, como tenemos un paciente con presión arterial baja, lo mejor que le podríamos dar a este paciente va a ser medicamentos vasoactivos, no antiarrítmicos. ¿Qué vasoactivos podemos utilizar? Dopamina. ¿Qué otro vasoactivo podemos utilizar? Adrenalina. Porque tenemos que primero elevar la presión. Estos dos los recomienda la guía. La dopamina en dosis de 10 a 20 microgramos, la adrenalina en dosis de 2 a 10 microgramos endovenoso hora. Y es lo ideal para mejorar las condiciones clínicas de este paciente. Pero estos tratamientos de aquí son temporales. No van a ser definitivos, simplemente van a ser temporales. ¿Por qué? Porque este paciente, obviamente dependiendo del tipo de bloqueo, pero probablemente, o lo más seguro, es que este paciente pase a un marcapaso. Se le tenga que colocar un marcapaso, porque probablemente lo que está produciendo esta inestabilidad sea una arritmia de tipo MOVITS 2, o por ejemplo una arritmia de tipo bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces obviamente va a necesitar un marcapaso para ayudar con el impulso eléctrico. Pero lo que podemos hacer en emergencia es darle algún vasoactivo para mejorar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Recuerden que en tanto la dopamina, por el estímulo que tiene sobre receptores adrenérgicos y receptores dopaminérgicos, así como la adrenalina, que tiene selectividad por receptores beta y receptores alfa, permiten elevar tanto la frecuencia como la presión. Ahora, estabilidad hemodinámica. Tenemos otro paciente, varón de 68 años, que viene al departamento de emergencia por lo mismo, mareos y síncope. Tiene una frecuencia cardíaca de 22, pero una presión arterial de 110/60. ¿Cuál creen que va a ser lo más útil que vamos a utilizar en este paciente? Vamos a utilizar solamente un medicamento que incremente la frecuencia cardíaca sin alterar la presión arterial. ¿Qué recomiendan las guías? Utilizar atropina. Es decir, cambia nuestro enfoque. Hasta ahora no estamos hablando de ningún antiarrítmico. Atropina, endovenoso. ¿Qué otras opciones tenemos? Isoprotenerol, que también logra incrementar la presión, pero no mucho. Y tenemos milrinona. Isoprotenerol es un selectivo beta 1, milrinona es un inhibidor de fosfodiesterasa que permite obviamente que el AMP cíclico incremente sus concentraciones y no sea degradado en el citoplasma de la célula muscular y por lo tanto incremente la entrada de calcio e incremente la frecuencia cardíaca.
Perfecto, entonces eso es lo que tenemos. Probablemente de acá tengamos que tratar luego la causa, pero el tratamiento eh, en el punto en el que les estoy explicando simplemente es hasta ahí, ¿ya? Entonces hasta ahí no hemos visto antiarrítmicos, no hemos visto ninguno de las clases de antiarrítmicos que ustedes han estudiado en teoría. Entonces, eh, ¿por qué lo estudiamos? Porque básicamente esos antiarrítmicos se utilizan para el tratamiento de taquiarritmias. Entonces tenemos que las taquiarritmias, igual, como pregunté la presión arterial, tengo estable y tengo inestable hemodinámicamente. Entonces, tienen un paciente, varón, de 29 años, futbolista, ya, que llega al departamento de emergencia con presión arterial de 50-30 y con frecuencia cardíaca de 250. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la opción terapéutica para este paciente? Lo primero es que tengo un paciente que está con hipoperfusión y tengo un paciente que está muy taquicárdico, probablemente producto de una taquiarritmia. Ya hasta ahora no estoy viendo trazados ni nada, entonces no estoy viendo etiología de taquiarritmias. Pero este paciente muy probablemente tiene una miocardiopatía hipertrófica por la edad que tiene y por las características clínicas que tiene y por el antecedente de ser deportista que tiene. Esto de aquí puede llevar a la muerte muy rápido del paciente, el paciente se puede morir en minutos. Las taquiarritmias matan rápido, las bradiarritmias no tanto, el paciente puede tolerar un poco, horas. En cambio las taquiarritmias no, si uno no actúa de inmediato, las taquiarritmias matan. Entonces, este paciente va a entrar o a cardioversión o a desfibrilación. Es decir, o lo cardiorrevierto o lo desfibrilo. Luego de eso, agrego mi vasoactivo. Pero primero, o mi antiarrítmico. Pero primero voy a cardiovertir o desfibrilar. Probablemente este paciente necesite una cardioversión, ya, pero tengo aquí las dos opciones. Para los ritmos desfibrilables, desfibrilo. Para los ritmos no desfibrilables, cardiorrevierto. Eso ya lo van a ver después. ¿Cuál es la diferencia entre una desfibrilación y una cardioversión? Ambos necesitan una máquina que transmite electricidad a través de paletas hacia el corazón o electrodos hacia el corazón. La cardioversión actúa sobre el QRS nada más. Actúa reiniciando el complejo QRS con la finalidad de poder nuevamente controlar el ritmo. Estos dispositivos controlan el ritmo, no controlan la frecuencia, controlan el ritmo. Para controlar la frecuencia yo utilizo medicamentos. Ya. Y la desfibrilación actúa sobre todo el complejo del trazado electrocardiográfico, es decir, actúa sobre P, actúa sobre QRS y actúa sobre T. Entonces, esa es la diferencia. Y obviamente la cantidad de electricidad que puede pasar uno versus otro. Ya. Y dentro de los antiarrítmicos que vamos a utilizar después de la emergencia, tenemos los antiarrítmicos de clase 2 o tenemos los antiarrítmicos de clase 3. Y hasta de clase 4 también podrían utilizarse. Pero eso ya lo vamos a ver más a detalle. Ahorita. Pero lo que se debe hacer principalmente es cardiovertir o desfibrilar. Ahora vamos con un paciente estable hemodinámicamente. ¿Ya? ¿De qué va a depender el manejo de la taquiarritmia de un paciente estable hemodinámicamente? ¿O qué puedo utilizar para un paciente estable hemodinámicamente? De nuevo, tengo un paciente, varón, pongámosle mujer de 28 años que llega con una frecuencia cardíaca de 320 y una presión arterial de 110/60.
el paciente está estable hemodinámicamente. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver el QRS. Si el QRS es menos de 0.08 o si el QRS es más de 0,12. Al de arriba se le llama QRS estrecho y al de abajo se le llama QRS ancho. ¿Cuál es la causa de QRS estrecho? La causa es una arritmia llamada taquicardia supraventricular paroxística o TPCB. Y el ancho se llama ancho porque es producida por una arritmia llamada taquicardia ventricular. ¿Cuál de estas dos es la más peligrosa? Es la taquicardia ventricular porque puede evolucionar a fibrilación ventricular y luego paro cardíaco. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento ideal utilizado para un paciente con taquicardia supraventricular paroxística? Primero, una maniobra que se llama masaje de seno carotidio. Se le va a decir al paciente que se masajee la zona de o sea, 2 dedos debajo de la mandíbula, o ustedes hacen el masaje de seno carotidio o le hacen hacer alguna maniobra de Valsalva y eso le va a disminuir la frecuencia. Segundo, adenosina. La adenosina es primera elección para manejo de taquicardia supraventricular. Y tercero, puedo utilizar cualquiera de los antiarrítmicos. Los de clase 2, primero, que es lo que recomienda la guía, o los de clase 4. ¿Ya? ¿Puedo utilizar los de clase 3? Sí, sí lo puedo utilizar, pero las guías recomiendan principalmente utilizar los de clase 2 o los de clase 4. Y luego tenemos, ese es arriba, eso es TPCB. Y luego, taquicardias ventriculares, el tratamiento si es con cualquiera. 2, 3, en el mismo orden, 4 y 1. Ya, ese es el orden más o menos que se sigue para indicar una u otro medicamento, tanto para los de QRS estrecho como para los de QRS ancho. Ya. Entonces, hasta ahí son generalidades de arritmias. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito acerca de los antiarrítmicos, ahora sí. Entonces, para hablar de antiarrítmicos, debemos saber que existen clases de antiarrítmicos. Tenemos a los de clase 1, a los de clase 2, a los de clase 3 y a los de clase 4. Los de clase 1 pueden dividirse en 1A, 1B y 1C. Los de clase 2 son los beta blockers. Los de clase 3 son los antagonistas de canales de potasio. Y los de clase 4 son los calcio antagonistas. Vamos primero con los de clase 1. ¿Quiénes están dentro de los de clase 1? Tenemos, depende, si es 1A, si es 1B o si es 1C. ¿Qué es lo primero que debo de saber de los antiarrítmicos de clase 1? Que inhiben todos a los canales de sodio. Todos van a inhibir canales de sodio. ¿Qué es lo segundo que debo de saber? La potencia. ¿Cuál de todos es más potente y cuál de todos es menos potente? Y aquí utilizo la mnemotecnia CAP. En donde yo digo que el 1C es más potente que el 1A y el 1A es más potente que el 1B. Es decir, que el 1C de los antiarrítmicos es el más potente y el 1B es el menos potente. ¿Ya?
Perfecto. Entonces tenemos primero que hablar acerca de los de 1A. Dijimos que estos son bloqueadores de canales de calcio, de sodio. Son bloqueadores de canales de sodio de forma moderada, o sea, bloquean la potencia de forma moderada. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos dentro del grupo A, 1A? Tenemos aquí a la quinidina, tenemos a la procainamida y tenemos quinidina, procainamida y tenemos a la propafenona, perdón, disulpiramida, quinidina, procainamida y disulpiramida. Ya. ¿Cómo es la modificación de la curva de potencial de acción con los de 1A? Para eso, vamos nuevamente arriba. Tenemos nuestros dos sistemas, el sistema de excitoconducción y el sistema de células musculares. ¿Qué medicamentos de los antiarrítmicos actúan sobre las células musculares y qué medicamentos actúan sobre las células marcapaso? Los de clase 1 y los de clase 3 actúan sobre células musculares. Los de clase 2 y los de clase 4 actúan sobre células marcapaso. ¿Ya? Entonces, ambos van a modificar el potencial de acción, pero en diferentes líneas celulares. Obviamente, a veces tienen una utilidad mixta, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con los de clase 2 y con los de clase 4. Pero su principal función en cuanto al potencial de acción radica en la siguiente división, ¿no? En la que les acabo de explicar. Ya, entonces dijimos que este de aquí es un moderado. ¿Qué es lo que hace? Como es moderado, lleva la curva ya hacia de manera oblicua hacia la izquierda, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en el gráfico, no solamente se mueve la parte del bloqueo de canal de sodios, sino también se mueve todo el potencial de acción. Si ustedes ven esta parte de abajo, a esto se le llama duración del potencial de acción. Y como ustedes pueden ver, al bloquear los canales de sodio, lo que hacen los antiarrítmicos de clase 1A es aumentar la duración del potencial de acción. Si yo aumento la duración del potencial de acción, también aumento el periodo refractario efectivo. Y si yo aumento el periodo refractario efectivo, también lo voy a ver en el electrocardiograma con el incremento de la progresión del QT. Ya, si yo elevo el QT, esto puede llevar a lo que se conoce como síndrome de QT largo. El síndrome de QT largo se ve en algunos tipos de arritmias, como por ejemplo en la torsada de Pointes o torcida de puntas, que es una taquiarritmia mortal. Y es una de las reacciones adversas de todos los medicamentos, de todos los que actúan sobre este sistema de aquí, sobre el sistema de células musculares. Salvo hay una excepción que ya lo vamos a hablar, pero de ahí todas las demás utilizan el mismo mecanismo, incrementando la duración del potencial de acción y produciendo síndrome de QT largo. Estos medicamentos tienen usos muy específicos. Por ejemplo, y es solamente como ejemplo, porque no estamos hablando de antiarrítmicos, la procainamida se utiliza cuando tengo fibrilación auricular más Wolff-Parkinson-White. No lo utilizo siempre, lo utilizo en una circunstancia recontra específica, no se utiliza siempre. Entonces son medicamentos que van a quedar para la teoría y ya si es que alguno decide ser cardiólogo lo va a tocar un poquito mejor. Pero en general son medicamentos que no se utilizan pero que siempre preguntan, ¿ya? Reacciones adversas entonces, ya dijimos una. Otra, ¿qué otra reacción adversa pueden aparecer con los de clase 1A? Por ejemplo, la quinidina, ¿qué puede producir?
puede producir algo que se conoce como sinconismo. La quinidina es un antipalúdico y al ser un antipalúdico puede producir sinconismo. La procainamida, ¿qué puede producir? Puede producir algo que se conoce como lupus-like y que también es importante que lo sepamos. ¿Y qué más puede producir? Puede producir falla cardíaca y también es importante que lo conozcamos. ¿Ya? Esos son los antiarrítmicos de clase 1A. Ahora vamos a los antiarrítmicos de clase 1B. Aquí tenemos a la lidocaína, tenemos a la fenitoína y tenemos a la mexiletina. El mecanismo es el mismo, bloquea canales de sodio, pero este bloqueo es de forma débil. Y como es débil, no logra modificar la duración del potencial de acción. Entonces, la duración del potencial de acción en este tipo de antiarrítmicos va a estar normal. ¿Ya? Y hay algunas literaturas que mencionan que puede reducirse la duración del potencial de acción, pero es el único de todos los antiarrítmicos de clase 1 y de clase 3, es decir, que actúan sobre la célula muscular, que no va a modificar el potencial de acción, ¿ya? Y es por eso que al no modificar el potencial de acción y al no tocar el periodo refractario efectivo, es útil para una sola indicación, que es isquemia. Es decir, en pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio. Específicamente cuando hay una isquemia de Purkinje, es decir, de las fibras de Purkinje. Ya. Luego, esto ya lo saben, reacciones adversas de este tipo de medicamentos es cardiotoxicidad y neurotoxicidad. ¿Ya? Los de clase 1C, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a la flecainida y a la propafenona. ¿Cuál va a ser el mecanismo que tienen estos? Igual que el anterior, bloquean canales de sodio, pero estos lo hacen de forma intensa. Y al bloquearlo de forma intensa, obviamente también incrementan la duración del potencial de acción, incrementan el periodo refractario efectivo e incrementan el QT, produciendo QT largo y también incrementando el riesgo de torsade de Pointes. ¿En qué circunstancias los de clase 1C van a estar contraindicados? Solamente en un grupo de pacientes es 1C no dar en IC. ¿Qué quiere decir? Que no debo darlo en insuficiencia cardíaca, porque voy a empeorar el cuadro. Ya. Esos son los antiarrítmicos de clase 1. Los antiarrítmicos de clase 2 ya los hemos visto. Y los de clase 4 también, así que ya no los vamos a tocar, porque los hemos visto en beta bloqueantes y los hemos visto en calcio antagonistas. Pero ¿qué debemos de saber de esos antiarrítmicos? Dijimos que actúan sobre el potencial de acción de la célula de tipo marcapaso. ¿Y cómo actúan haciendo esto? Y haciendo esto. El rojo es beta bloqueantes. Y el de colores es calcio antagonistas. Es decir, los más potentes en actuar sobre las células del sistema de excitoconducción van a ser los beta bloqueantes. Y al ser más potentes, entonces,
también van a incrementar mucho más la duración del potencial de acción que el que se logra con los calcitoagonistas. Dijimos que en los que actúan sobre las células musculares va a modificar el QT, pero en este caso no modifica el QT, pero ¿qué modifica? El PR. Es decir, alarga el PR. ¿Ya? ¿Qué otra cosa deben conocer? Deben conocer que si alarga el PR, las reacciones adversas, tanto de los betabloqueantes como los calciantagonistas de tipo no dihidro, va a ser bloqueo AB. Pueden producir ambos bloqueo auriculoventricular, que si no lo manejamos se convierte en disociación auriculoventricular y posteriormente paro, y que son dentro de las reacciones adversas más temidas al utilizarlo como antiarrítmicos. ¿Ya? Pero esto de aquí sí tienen que saberlo, porque sí es propio de los medicamentos. Y por último vamos a hablar de los antiarrítmicos de clase 3, que aquí tenemos varios que son importantes. Pero a la cabeza de todos tenemos a la amiodarona, que es básicamente la que más se utiliza de este grupo. Pero tenemos otros, sí. Por ejemplo, ¿cuál? No se olviden, sotalol. Por el propio nombre del sotalol, uno pensaría que es un betabloqueante. Pero no se olviden, el sotalol no es betabloqueante, es un antiarrítmico de clase 3. Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer los antiarrítmicos de clase 3? Van a también actuar sobre el potencial de acción de la célula muscular, pero haciendo esto. ¿Por qué hacen eso? Porque bloquean canales de potasio. Son antagonistas de canales de potasio. Y por lo tanto, igualito que los otros, incrementan la duración del potencial de acción e incrementan el periodo refractario efectivo. Incrementan el QT, es decir, amiodarona también puede producir síndrome de QT largo y también puede producir torsade de Pointes. Pero no es lo único que produce amiodarona. ¿Qué más puede producir? Puede producir todo. Por ejemplo, sobre el hígado, por ejemplo, sobre los pulmones, por ejemplo, sobre la piel, por ejemplo, sobre el ojo, etcétera, sobre la tiroides. Sobre el hígado, ¿qué produce? Produce hepatotoxicidad. ¿Por qué? Por elevación de transaminasas. Entonces yo a todo paciente que le voy a dar amiodarona tengo que pedirle enzimas hepáticas, porque no vaya a ser que el paciente tenga algún tipo de toxicidad hepática y no lo sé y le produzco más hepatotoxicidad de la que tiene. En el pulmón, yo a todo paciente que le voy a iniciar amiodarona tengo que pedirle una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque produce fibrosis pulmonar. Y también debo de conocerlo. Sobre piel y ojos, ¿qué produce? Produce cuando la amiodarona se degrada, precipita. Y cuando precipita, precipita de color azul. Y azul en la córnea. ¿Ya? Esto de aquí, por ejemplo, en la piel genera fotodermatitis. Pero no se olviden, produce pigmentación de la piel y pigmentación de la córnea de color azul. Eso es depósito de amiodarona. Y sobre la tiroides puede producir hipo o puede producir hipertiroidismo, ambos. Entonces también es importante que los conozcan. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta ahí es el tema de antiarrítmicos. No sé si tienen alguna pregunta. Todas las preguntas de aquí, todo esto está para su guía. O sea, es literalmente copiar esto para la guía. Todas las preguntas están respondidas. ¿Hay alguna pregunta?
No, ya chicos. He visto que no se han conectado los chicos del otro grupo, así que voy a tener que pasar el tema de, este, de la parte de vasoactivos, insuficiencia cardíaca para hacer repaso la siguiente semana. Igual hay grupos para exponer, pero tenemos eh, o sea, el doctor Volarte ha dicho que vamos a hacer repaso y banqueo antes de su examen parcial. Así que ahí vamos a hacer un repaso tanto de insuficiencia cardíaca como de vasoactivos. Ya chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, todo claro. Gracias chicos. Ya, entonces, bueno, básicamente esta ahí sería la clase de hoy y vamos a tener que hacer con el resto de chicos que tienen, porque son bastantes, en el salón de práctica